Mi nombre es Eliana Vélez, soy microbióloga y bioanalista con formación en auditoría en salud, alguna formación administrativa y lidero equipos de referencia y contrarreferencia y relacionamiento con redes de laboratorios desde hace 9 años. Y es un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy. Pueden dejar sus preguntas, irlas depositando en el chat de la conversación y al final de la presentación estaremos dando espacio a la respuesta de preguntas y si ustedes quieren participar en vivo también lo pueden hacer. Bienvenidos a este espacio, espero que les sea muy productivo y que lo disfruten. Bueno, ¿por qué es importante hablar sobre el tema del embalaje y la conservación de muestras para procesamiento en nuestros laboratorios propios o remisión a red externa nacional o internacional? Porque se estima que entre el 30, el 70 y el 90% de los errores en el laboratorio ocurren en la fase preanalítica. Es muy importante para nosotros controlar los procesos de acceso de nuestros usuarios y de toma de muestra, pero si hacemos eso y no garantizamos que la conservación, una vez tengamos las muestras tomadas y las condiciones de almacenamiento y transporte a donde van a ser procesadas, no se garantiza que sean condiciones óptimas, perdimos todo el esfuerzo y el relacionamiento con nuestros usuarios. Los errores pueden llevar a diagnósticos incorrectos, tratamientos inapropiados, repetición de pruebas y sobrecostos para todo el sistema. ¿Para qué hacemos entonces esto? Porque dentro de las buenas prácticas que tenemos recomendadas para minimizar los errores en el laboratorio están hacer programas de educación continua, como este webinar, que frecuentemente nos trae distintos temas, y tener protocolos estandarizados, procesos bien estandarizados que nos permitan siempre hacer la mejor gestión posible de nuestras muestras. No solo estamos hablando de meter recipientes en una nevera y remitirlos al laboratorio de procesamiento. Estamos hablando que con nuestras acciones relacionadas con la conservación, el embalaje y el transporte de muestras, estamos garantizando la seguridad del paciente, nuestra seguridad como operadores de los servicios y la calidad analítica de los resultados que entregamos. Vamos a ir desplegando uno a uno. Con respecto a la seguridad del paciente, cuando nosotros hacemos una adecuada gestión preanalítica de las muestras y hacemos un adecuado proceso de almacenamiento, embalaje, conservación y transporte de muestras en condiciones adecuadas, prevenimos errores analíticos. Le entregamos al laboratorio que va a procesar las muestras y a los equipos que van a procesar las muestras, muestras de óptima calidad. Porque estos resultados van a tener implicaciones directas en el estado de salud de nuestros pacientes. Además que tienen implicaciones de no calidad, es decir, se nos generan reprocesos, que generan retrasos, insatisfacción en nuestros usuarios y además implicaciones económicas, porque esos reprocesos pues, son costos ocultos que van a generar pues, menos eficiencias en nuestros procesos. Y también pueden llegar a tener implicaciones legales. Nuestros usuarios están confiando en nosotros, los médicos que nos remiten los usuarios están confiando en nosotros y pues una falta de esa confianza también puede llegar a redundar en un tema legal que todos queremos evitar. Con respecto a la bioseguridad, nuestros pacientes son sumamente importantes y son el foco de nuestra gestión en el día a día, pero nosotros también debemos estar en el centro de esa gestión. También es muy importante que nosotros estemos velando por nuestra seguridad y la seguridad de nuestro entorno y de nuestros compañeros. Entonces, súper importante, cuando tenemos prácticas estandarizadas, generamos un entorno seguro, generamos un entorno responsable con el medio ambiente y responsable con las personas que hay alrededor. Las muestras biológicas son categorizadas como muestras peligrosas, sustancias peligrosas. Entonces, el movimiento entre sedes a nuestros laboratorios de referencia, inclusive si se van a transportar durante 5 minutos, es importantísimo que lo hagamos bajo condiciones seguras que garanticen que tanto la muestra como el entorno van a estar bien. Vamos a evitar entonces la ocurrencia de incidentes o accidentes e inclusive la aparición de enfermedad, incapacidad o muerte por causas laborales. Imagínense, por ejemplo, un contenedor
de muestras biológicas, una persona que esté transportando muestras en moto y haya un derrame de esas muestras. Y entre esas muestras haya, por ejemplo, viruela símica, que es altamente infecciosa y que puede contagiar altamente a la sociedad. O que haya derrames de muestras y heridos y haya enfermedades infectocontagiosas como VIH, hepatitis B, y que se puedan transmitir a la persona que está transportando las muestras o que están involucradas en el accidente. Debemos actuar desde la conciencia y desde la responsabilidad social, pero sobre todo pensando en nosotros mismos y nuestros colaboradores y compañeros. Con respecto a la calidad analítica, es esencial que tengamos muestras adecuadamente conservadas después de haber sido adecuadamente tomadas para que garanticemos resultados confiables, para que nuestros procesos sean ágiles y podamos cumplir con nuestras promesas de servicio, para que los resultados que entreguemos sean veraces, sean de utilidad clínica y finalmente todos nuestros grupos de interés estén altamente satisfechos con los resultados que entregamos y con los procesos que ejecutamos. Entonces, ¿qué es súper importante? Siempre, y sé que no es el objeto de esta conversación, pero antes de lograr una adecuada conservación y transporte de muestras, el punto de partida es una atención correcta al paciente y una verificación del cumplimiento de los requisitos. Que ese usuario llegue efectivamente como necesitamos para tomar esas muestras, o si no es el caso, documentarlo de manera que en el laboratorio de procesamiento sepan bajo qué condiciones están las muestras y así poder hacer una correcta asociación clínica y entregar resultados veraces y que entreguen valor a nuestros grupos de interés. Entonces, verificamos primero el cumplimiento de los requisitos. El paciente cumple los requisitos, check. Entonces, vamos a hacer una adecuada verificación de los datos personales para que ese acceso a nuestros servicios de salud sea impecable. El ingreso a nuestros sistemas de información, luego una toma de muestras que debe ser adecuadamente informada al usuario, bajo criterios de seguridad del paciente y bioseguridad, como ya lo conversamos antes, y luego proceder al alistamiento, la conservación y el embalaje de la muestra, la remisión a los laboratorios de referencia o el laboratorio de procesos, según sea el caso, para finalmente entregar una fase preanalítica que cumpla al 100% con las expectativas. ¿Qué debemos asegurar entonces desde la conservación y el transporte de las muestras biológicas? Garantizar condiciones de temperaturas óptimas. No todas las muestras se deben refrigerar, no todas las muestras se deben congelar y no todas las muestras se pueden transportar a temperatura ambiente. Es súper importante que cada analito tengamos claro las condiciones que nos dice el laboratorio que va a procesar esas muestras acerca de qué temperatura debemos tener para conservarlas y para remitirlas al laboratorio de referencia. Una pregunta muy común que tenemos es, venga, si a mí me dicen que la estabilidad más amplia es congelada, yo debo congelar desde el principio. Y eso dependerá de si podemos garantizar las condiciones de congelación o esa cadena de frío que establecimos para nuestras muestras durante todo el tiempo previo al procesamiento. Porque si no es así, es mejor hacer una cadena de frío escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo debo remitir mi muestra de un municipio a otro para el procesamiento y esa remisión va a tardar 5 o 6 horas y yo no dispongo de las condiciones de hielo seco y de los contenedores adecuados para garantizar la congelación de esa muestra durante esas 6 horas, es preferible que yo la mande en condiciones de refrigeración, que sí puedo garantizar que durante ese transporte las pilas que estoy utilizando son suficientes para garantizar esa conservación y más bien en el laboratorio de referencia o en el laboratorio de procesamiento, si deben conservar la muestra durante más tiempo, ahí en el laboratorio es donde se establece la cadena de frío final que garantiza mayor estabilidad de la muestra. No debemos, por favor, poner una muestra en estado de congelación
que llegue a temperatura ambiente, luego refrigerarla y luego congelarla. O congelar una muestra, descongelarla y volverla a refrigerar o congelar, porque seguramente, o sea, no hay ninguna forma de garantizar la estabilidad de esas muestras y que vamos a encontrar los analitos adecuados al momento del análisis. Esta es una parte crítica del proceso de conservación y transporte de muestras. Si yo no puedo garantizar la temperatura en la que está en mayor estabilidad la muestra, entonces hago una cadena de frío escalonada. Paso de temperatura ambiente a refrigeración y a congelación, pero nunca una cadena de frío inversa, porque ahí es donde perdemos la estabilidad de las muestras y al momento de hacer los análisis no van a ser ni veraces ni confiables. Debemos garantizar un embalaje adecuado de las muestras para garantizar la integridad de las muestras. Entonces, ¿a qué se refiere un embalaje adecuado? Garantizar que las muestras en lo posible estén verticalmente. ¿Por qué ubicación vertical? Porque eso minimiza el riesgo de que haya un derrame de las muestras, de que haya una ruptura del embalaje primario, que ahorita ampliamos más este concepto, y garantizamos la estabilidad del analito, es decir, que por gravedad los analitos estén donde deben estar y no haya una mezcla de los componentes de la muestra. También debemos garantizar un etiquetado claro y visible. La identificación de las muestras y la identificación de los contenedores es esencial para garantizar la seguridad del paciente en la medida en que todas los elementos que hacen parte de la cadena de proceso sean trazables y se pueda devolver en el tiempo en el caso de que se presente algún nivel de incertidumbre. Es decir, si yo no mando una muestra correctamente, desde la toma de muestra, el laboratorio de referencia no tendrá forma de saber si efectivamente se trata de esa muestra de ese paciente, ese tipo de muestra que yo le estoy relatando, y no es posible hacer un procesamiento que garantice la seguridad del paciente. Y súper importante también garantizar un tiempo de tránsito tan corto como sea posible. Lo ideal fuera que una muestra una vez tomada se procesara en el menor tiempo posible, porque eso garantiza la viabilidad de los analitos, sobre todo cuando hay componentes celulares en esas muestras. Por eso las muestras, por ejemplo, de sangre total, de orina, de materia fecal, o de muestras biológicas para cultivo, tienen más poca estabilidad que cuando hablamos de plasmas o sueros separados, porque esas muestras que contienen componentes celulares, componentes biológicos, donde estamos buscando microorganismos, tienen una labilidad más alta o una vida útil más baja, por lo que queramos ver. ¿Cuáles son los criterios de rechazo de las muestras? Y eso es súper importante porque hay temas que se pueden negociar, hay desviaciones que se pueden intervenir, tratar para lograr el procesamiento de las muestras, pero otros con los que definitivamente desde los laboratorios de procesos no podemos negociar porque ponen en riesgo nuestra responsabilidad civil, ponen en riesgo el resultado y el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Entonces, referente a la identificación de las muestras, es totalmente innegociable una identificación incorrecta, ya sea por muestras mal marcadas, sin marcar o que vienen con datos incompletos. Aunque los datos incompletos son más negociables, es mejor entregar toda la información, tanto en los tubos como en los contenedores y en las remisiones que estamos enviando al laboratorio de procesamiento. Entonces, ¿cuáles son los mínimos que debe cumplir la identificación de una muestra? Que la muestra, que el contenedor contenga el nombre completo del paciente, su documento de identidad. Esos son infaltables y garantizando eso podemos garantizar la trazabilidad de la muestra y el efectivo procesamiento. ¿Qué debería incluir también? El género del paciente,
la edad o fecha de nacimiento del paciente y, súper importante, el tipo de muestras que estamos remitiéndole al laboratorio de proceso. El tipo de muestra es esencial porque de eso dependerán los valores de referencia, los criterios clínicos para la toma de decisiones y finalmente la utilidad clínica de esas muestras. Tampoco es posible aceptar y procesar muestras cuando nos llegan de los distintos sitios de toma de muestra con discordancia entre la muestra y la solicitud. No es posible para el laboratorio de procesos recibir unas muestras marcadas con un nombre y una identificación y que la remisión que siempre acompaña esas muestras llegue con la identificación de otros usuarios. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente a quién le vamos a procesar las muestras, a quién le vamos a hacer el ingreso y efectivamente esas muestras que me entregaron, qué pruebas se le deben procesar. Y cuando hay falta de consentimiento informado o documentación requerida. En gran parte de las pruebas es necesario el consentimiento informado, sobre todo en pruebas que tienen implicaciones legales, como VIH o pruebas asociadas a códigos fucsia o procesos legales. Entonces es súper importante estar documentado, tener claro qué tipo de muestra voy a tomar, qué prueba se debe procesar y qué implicaciones tiene esa prueba y qué documentación adjunta se requiere. Muchas pruebas también requieren historia clínica porque al interior del laboratorio y en conjunto con el procesamiento de las muestras se hace una correlación clínica. Inclusive se han presentado casos en los procesos de referencia y contrarreferencia cuando gracias a la historia clínica se evidenció que la prueba ordenada no corresponde con lo solicitado por el médico tratante. Entonces, todo este conjunto de documentación y muestras adecuadamente marcadas nos permiten establecer puntos de control para evitar que se dé un procesamiento inadecuado y que finalmente entreguemos un resultado que no es el que está pidiendo el médico tratante. Con respecto a la muestra, cuando definitivamente desde los laboratorios de procesos se deben rechazar las muestras, cuando el volumen es insuficiente. ¿Por qué? Porque un volumen insuficiente en un equipo hace que no haya una relación correcta entre el reactivo y la muestra y se pueden dar resultados alterados. Cuando se presenta evidentemente contaminación, hay muestras, sobre todo, por ejemplo, los cultivos, es súper importante garantizar la calidad de la toma de muestra, porque un cultivo que se nos demora 48, 72 o inclusive más tiempo, dependiendo del tipo de cultivo que sea, después de este tiempo decirle al paciente, no es que la muestra estaba contaminada, no es que creció flora bacteriana múltiple, no sabemos si son hongos mesófilos pues, o ambientales o si hacen parte pues, de que tiene el paciente y pueden ser causantes de patología. Cuando se tiene un cultivo con distintas colonias o distintos tipos de microorganismos, es muy difícil determinar si se trata de una contaminación, si el paciente está multiinfectado o si se trata de un mal procedimiento en alguna de las fases del análisis. Súper importante entonces que garanticemos que las muestras, sobre todo para microbiología, cumplen con los criterios que se deben entregar al paciente en la preanalítica. Muchas de estas muestras son de responsabilidad de recolección del paciente, entonces la educación a nuestros usuarios también es esencial para garantizar un adecuado tipo de muestras. Cuando se presenta hemólisis, y eso tiene una razón muy sencilla. La mayoría de pruebas, sobre todo en química y hormonas, tienen un principio colorimétrico, es decir, que la concentración, que lo que se va a medir o la reacción química que se hace está relacionada con la intensidad del color que genera la reacción. Entonces, cuando nosotros le aportamos hemólisis, cuando le aportamos ese color rojo, cereza intenso a la reacción, ya estamos
agregándole a la reacción un interferente que puede llevar a resultados erróneos. Cuando la muestra está hemodiluida, esto es súper importante, garantizar al momento de hacer el embalaje también, revisar. Nosotros en las preanalíticas ya nos volvemos súper expertos en conocer la calidad de las muestras. Inclusive hay personas que son tan sensibles, que tienen ya su sensibilidad tan entrenada, que perciben coágulos, por ejemplo, o ven que la muestra está muy clara, muy transparente y que es posible que sea una muestra hemodiluida. Súper importante que la persona que está haciendo la preanalítica, que está haciendo el embalaje, también asuma un rol de veedor de la calidad de esa muestra o de las condiciones que son visibles a nivel macro para establecer, como les dije, un punto de control y devolvernos en el proceso antes de que llegue al procesamiento, antes de que pase más tiempo o que tenga implicaciones en la salud del paciente. Cuando mandamos el tipo de muestra incorrecto, y esto es súper importante, hay analitos que se pueden analizar, perdón la redundancia, en distintos tipos de muestra, pero la implicación clínica es distinta en cada caso. Entonces es distinto cuando yo proceso una creatinina en suero, hay unos valores de referencia y unos criterios para el análisis por parte del médico tratante, a cuando la proceso en orina, por ejemplo. Entonces es súper importante que el tipo de muestra corresponda con el ordenamiento. No es imposible, y es claro para nosotros, es de pronto un poco absurdo el ejemplo, pero es imposible que nos manden una muestra de suero en tapa roja o tapa amarilla para procesar un hemograma. Tenemos claro pues, que ahí ya no hay componentes celulares que puedan ser pasados por los equipos de hematología. El tiempo de recolección de las muestras. Este es un criterio súper importante asociado a lo que ya conversamos de la viabilidad de los especímenes o de los analitos que estamos buscando en esa muestra. Entonces, entre menor sea el tiempo que transcurre en la recolección de la muestra y la entrega al laboratorio de proceso, mejores resultados podemos garantizar. Cuando supone esa muestra un riesgo biológico para el personal. Por ejemplo, cuando remitimos desde la toma de muestras una jeringa que incluye la aguja. Eso es un riesgo enorme tanto para el personal que transporta las muestras como para el personal del laboratorio clínico, y dependiendo de los estándares de calidad que tenga el laboratorio que va a procesar las muestras, puede ser un criterio de rechazo definitivo. O, por ejemplo, que llegue una muestra respiratoria o una muestra de viruela símica sin triple embalaje, sin una contención adecuada, porque ahí el riesgo biológico para las personas es enorme. El riesgo de adquirir la enfermedad es grandísimo. Entonces, cuando vemos que las muestras llegan al laboratorio de proceso bajo condiciones inadecuadas que nos pueden poner en peligro a nosotros, decidimos no hacer el procesamiento de esas muestras. Relacionado con el transporte y la conservación de las muestras está la temperatura inadecuada. Súper importante que si se debe conservar a temperatura ambiente, se mande a temperatura ambiente, porque la refrigeración o la congelación puede dañar los elementos formes de esa muestra o los especímenes que queremos analizar ahí. El tiempo de transporte, esto es súper crítico, ya lo hemos manifestado en varios momentos de esta presentación, cuando se presentan errores en el embalaje y, ay, perdón, no veo la última. Con respecto al procedimiento para el embalaje de transporte de sustancias infecciosas, no es solo porque queramos ser muy estrictos desde los laboratorios, es porque hay múltiples normativas que nos exigen cumplir con un adecuado procedimiento de embalaje y transporte de sustancias infecciosas para garantizar no solo la seguridad de la muestra, del operario, sino también la seguridad del ambiente, porque recuerden que estas muestras, que estas sustancias biológicas, desde la concepción universal de bioseguridad, cualquier muestra biológica es potencialmente infecciosa. A priori debemos considerar
que todas las muestras biológicas, independiente de la especie en que sea, puede llegar a ser contagiosa. Eso quiere decir que la normatividad internacional, inclusive nacional, puede llegar a utilizarse como un arma biológica. Entonces, por ejemplo, tenemos el Reglamento Modelo de las Naciones Unidas relativo al transporte de mercancías peligrosas. Está la División 6, que son sustancias peligrosas, y hay un apartado que es el 6.2 específicamente, que es larguísimo y enorme, donde se habla de las sustancias infecciosas como sustancias peligrosas. También hay una guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas que emitió la OMS, y la última actualización que tenemos es de 2017-2018, y también la Organización Mundial de la Salud nos entrega una cantidad de lineamientos que se deben cumplir para garantizar el adecuado transporte de esas muestras de sustancias biológicas. También tenemos el Reglamento Aeronáutico de Colombia, que es la RAC 175, y la reglamentación de la IATA en la la edición 58, que es la actual. Y diríamos, no, pero vení, ¿por qué tan exagerado si yo estoy transportando mi muestra desde, no sé, Bello al centro, donde queda el laboratorio de procesamiento? Pues esa normatividad internacional, o sea, esas características para el transporte de mercancías peligrosas se extrapola a cualquier tipo de transporte y a cualquier distancia. Es decir, que nosotros vemos la IATA muy lejana y decimos es innecesario, pero es la normatividad que debemos cumplir los prestadores de servicios de salud asociados al transporte de las muestras. Es nuestra responsabilidad como prestadores de servicios de salud garantizar que en el transcurso del transporte de las muestras no vamos a generar enfermedad en las personas que están transportando las muestras ni en el entorno o el ecosistema en el cual se está haciendo ese transporte. ¿Cómo se debe hacer entonces según esta normatividad que acabamos de revisar? Lo que nos refieren es que siempre deben ir las muestras en triple embalaje y hay niveles de contención para el tipo de sustancias. Entonces tenemos sustancias súper peligrosas o muestras peligrosas en categoría A, por ejemplo, las muestras de viruela símica. Actualmente, pues es el ejemplo más reciente y más tangible que tenemos. Estas muestras son categoría A por el alto nivel de infección o por lo altamente contagiosas que pueden ser. Es decir, que por el simple hecho de yo estar en contacto directo con el espécimen que contiene el virus, yo puedo infectarme y desarrollar una enfermedad que, como la mayoría de nosotros debemos saber, tiene un cuadro clínico supremamente complejo. Entonces, hay categoría A, donde debemos ser súper estrictos, y otras sustancias de categoría B, donde no estamos buscando especímenes tan peligrosos, pero que igual deben cumplir con este tipo de embalaje. Entonces, ¿de qué dependerá, por ejemplo, la rigurosidad en el embalaje? Del tipo de muestra que yo voy a transportar. Si es una muestra categoría A, yo debo garantizar, por ejemplo, la rigidez de las paredes del contenedor secundario. Y hay toda una normativa técnica sobre qué tipo de embalajes vamos a utilizar. En nuestro común, transportamos muestras de categoría B, a las que les debemos hacer triple embalaje, pero no tenemos que ser tan estrictos. Entonces, el triple embalaje consiste en un embalaje primario, que es el contenedor donde viene la muestra, el frasco de orina, el tubo que contiene la muestra, dependiendo pues del tipo de conservante que se emplee, el frasquito de coprológico, el frasco con formol que contiene las muestras. Ese es nuestro embalaje primario. ¿Qué debe ser el embalaje primario? Que debe garantizar sí o sí que sea estanco, es decir, que de ese embalaje no se vaya a salir la muestra. Eso es lo que debemos garantizar. Entonces, las paredes deben ser rígidas, deben tener suficiente resistencia para soportar el fluido o la muestra que esté conteniendo, y debe tener un sistema de sellado que garantice el no derrame de las muestras.
Adicional a ese embalaje primario, debemos poner las muestras con papel absorbente para líquidos, que dependiendo del tipo de muestra también está la exigencia, pero para las muestras de categoría B, con toallas absorbentes de las que utilizamos en el laboratorio, es más que suficiente. El segundo embalaje es un embalaje secundario. Miren, por ejemplo, que esto es normatividad de ATA, entonces dice que debe resistir 95 kilopascales. Eso no es tan necesario en el embalaje habitual que hacemos en nuestras muestras, que debe garantizar ese embalaje secundario que también sea estanco, es decir, que si el primer recipiente perdió su estabilidad y se derramó la muestra, no se salga del envase secundario. Entonces, puede ser frascos, se utilizan generalmente para la remisión de muestras en los que vienen las tirillas de orina. Esos son súper útiles y cumplen con esos criterios, ¿cierto? Entonces se meten las muestrecitas, se embalan en el papel absorbente, se meten dentro de estos frasquitos, dentro de estos frascos en los que vienen las tirillas de orina. El cierre es o a presión o rosca, y ese garantiza un adecuado embalaje secundario. También pueden ser bolsas Ziploc que queden bien selladas, o bolsas plásticas de un calibre adecuado, bolsas plásticas gruesas que se sellen con cinta en caso de que no tengan sistema Ziploc. Y el tercer embalaje es en el que finalmente se van a transportar las muestras. Generalmente usamos neveras de icopor o de polipropileno, es decir, las de plástico. Les cuento que la práctica del embalaje en nevera de icopor no es la más adecuada. El icopor, dentro de la normatividad internacional, no es considerado un embalaje que cumpla con los criterios de rigidez, porque hemos visto pues, que el embalaje de icopor fácilmente se rompe. Entonces no garantiza esa estabilidad o esa contención de las muestras que pide la normatividad internacional. Sabemos que por costos o por las operaciones logísticas, a veces lo más fácil es tener neveras de icopor, porque el laboratorio no me las devuelve, o porque minimiza los costos, o porque es difícil garantizar ese transporte en los operadores logísticos que tengamos. Es difícil garantizar un adecuado transporte de muestras de plástico, de neveras de plástico, perdón, pero en la medida de lo posible, si podemos implementar estas neveras de paredes rígidas, estos termos protectores, es lo que la norma nos pide, es el llegar al estándar adecuado de cumplimiento con respecto a ese embalaje terciario. Cuando se hace tránsito nacional o internacional, o sea, ya cuando el movimiento de las muestras es más grande y debe tener transporte aéreo, muchas veces los operadores logísticos también agregan un cuarto embalaje, que es, por ejemplo, una caja de cartón. Entonces, en el embalaje de las muestras debemos garantizar, cuando yo estoy empacando mis muestras para remitirlas al laboratorio que va a hacer el procesamiento, yo debo garantizar la integridad del embalaje primario. Y la integridad no es solo que el tubo no esté roto o que el frasco no esté roto, es que estén adecuadamente tapados. Los tubos para las tomas de muestras sanguíneas generalmente ya pues, no se destapan. El sistema de vacío permite que no sea necesario manipular las tapas. Sin embargo, si yo en la toma de muestras me vi enfrentado a una situación donde por ser un paciente pediátrico, por ser un paciente de difícil acceso venoso, tuve que destapar el frasco y utilizar la técnica ancestral de la jeringa de toda la vida, pues garantizar que cuando entregue la muestra a la preanalítica o cuando yo misma haga la preanalítica y el embalaje de las muestras, garantizar que queden adecuadamente tapadas. Y si es posible, hacerles un embalaje adicional para evitar los derrames de las muestras. Es básicamente el propósito del embalaje, garantizar la integridad de las muestras y la conservación de los analitos que queremos llevar a procesamiento. La posición de las muestras es súper importante. Se sugiere que siempre embalemos las muestras en posición vertical, como muestra la imagen que está en la diapositiva, y garanticemos las condiciones de temperatura de transporte. Por ejemplo,
si yo debo mandar muestras refrigeradas y a temperatura ambiente, yo lo puedo hacer en la misma nevera para no incurrir en gastos adicionales o en procesos adicionales. ¿Cómo puedo hacer esa revisión de esas dos temperaturas? Primero voy a poner entonces en mi nevera la cantidad de pilas de hielo que garanticen la refrigeración de esas muestras por el tiempo que yo sé que va a tomar el transporte. 2, 3, 5, 8 pilas, dependiendo del tamaño de la nevera y del tiempo que yo necesite que esas se conserven a esa temperatura. Entonces pongo mis pilas, cierro la nevera, dejo un tiempo prudencial de unos 5 a 10 minutos, mido la temperatura. Cuando vea que la temperatura es la adecuada, ya puedo proceder a guardar las gradillas, a poner las gradillas como muestra la imagen, ¿cierto? Entonces se ponen las muestras en gradillas en forma vertical, cubrimos con más pilas de hielo si es necesario, y para poner el segundo ambiente, que sería el ambiente a temperatura ambiente, perdón, la redundancia, se pone un aislante térmico. Eso suena súper, súper cool, pero pueden ser gradillas de icopor en las que vienen nuestros tubos o inclusive placas de cartón. O sea, cortamos una caja de cartón y ponemos un aislamiento térmico, o sea, que la placa de cartón o las gradillas cubran la superficie de la nevera y procedemos a poner las muestras a temperatura ambiente. En los laboratorios de proceso hemos hecho varios testeos donde miramos que efectivamente se conserven las temperaturas, se garanticen las temperaturas de conservación adecuadas y los testeos dan súper bien. Generalmente estos aislantes térmicos funcionan de maravilla y así podemos garantizar el transporte de nuestras muestras, evitando pues como una operación logística más grande o una inversión más grande en recursos. Acá, generalidades, aunque la recomendación siempre es, cuando se trata de una muestra que no es tan común o que es una muestra que va para el laboratorio de referencia, la recomendación es siempre guiarnos por el protocolo que nos diga el laboratorio de referencia referente a la conservación de las muestras. En términos generales, las muestras de orina se deben transportar entre 2 y 8 grados centígrados, es decir, en términos de refrigeración. Entonces va la orina en frasco recolector. Recuerden que se desaconseja totalmente el uso de otros frascos que no sean de carácter clínico, y si se van a usar otro tipo de recipientes, pues que al menos garanticemos que esos recipientes no contuvieron sustancias químicas anteriormente para evitar que haya una contaminación de la muestra. El frasco, garantizar que se cierre bien. Chicos, sabemos los que vivimos en el laboratorio clínico que es una de las muestras que más se derraman, ¿cierto? Las muestras de orina muchas veces llegan a los laboratorios de proceso derramadas, entonces es súper importante garantizar el transporte en posición vertical y hacer la revisión antes de embalar de que la tapa rosca esté bien ajustada. Cuando mando orina con tubos de conservante, o por ejemplo que yo ya hice la medición de la orina 24 horas y separé la muestra que voy a enviar al laboratorio de proceso, entonces garantizar que quede bien tapadito el tubo, el contenedor bien cerrado y también en posición vertical. Las orinas se deben servir y remitir a los laboratorios de proceso como máximo 2 horas después de haber sido recibidas en el servicio. También súper importante con las orinas de 24 horas, dependiendo de las implicaciones que tengan los laboratorios de referencia o el laboratorio de procesamiento, si indica que se mande el total de la orina, que eso es un desgaste y un peso enorme, entonces está muy desaconsejado. Se solicita más bien que la toma de muestras mida el volumen, garantice que el paciente se tomó la muestra adecuadamente, mida el volumen y mande una alícuota, sea en frasco recolector de orina, el normalito, o en tubitos de polipropileno. Con respecto a la materia fecal, siempre refrigerada, son muy pocos los casos en los que se debe congelar y el contenedor bien cerrado.
Con respecto a los sueros, deben ir refrigerados en posición vertical en la gradilla. Muchas veces nos dicen, venga, pero la recomendación del laboratorio es que se mande congelada. Recuerden que eso lo hablamos hace un ratico y es mejor, si yo no puedo garantizar las condiciones de congelación durante todo el transporte, yo garantice una condición de refrigeración y el laboratorio se encargará de hacer la congelación en caso de que sea necesario. Con respecto a sangre total, preferiblemente a temperatura ambiente. Preferiblemente. Hay literatura que dice que los hemogramas y otras muestras que se pueden procesar en sangre total se pueden llegar a procesar hasta 48, inclusive 72 horas, si se guarda refrigerada, pero todos sabemos que los elementos formes y pues los componentes celulares de la sangre son muy lábiles y ahí no vamos a tener una muestra adecuada, el riesgo de embolisis es altísimo, de pérdida de componentes sanguíneos, de componentes celulares, de pérdida de la morfología en caso de que tengamos que hacer extendido. Entonces, realmente la recomendación es remitirla al laboratorio lo antes posible y que ese procesamiento se haga dentro de las primeras 24 horas de la obtención de la muestra. Con respecto a plasma separado en tubos, estos preferiblemente se deben enviar congelados si el tiempo de transporte es superior a 8 horas, porque también los factores de la coagulación son súper lábiles y en temperatura de refrigeración no se puede garantizar la conservación. KOH y otras muestras microbiológicas siempre a temperatura ambiente, porque podemos, por la baja de temperatura, podemos llegar a perder los microorganismos que se encuentran en esa muestra. Cuando voy a transportar placas portaobjeto, súper importante, cuando son placas para coloraciones, que se transporten a temperatura ambiente, envueltas en papel absorbente, y el paquete que esté en un contenedor, papel burbuja o en algo que garantice que se amortigüen los golpes. Súper importante, antes de embalar, garantizar que la placa se encuentre totalmente seca. Entonces, generalmente, cuando hacemos flotis o extendidos, el tiempo que se debe dejar es, dependiendo del grosor de la muestra, entre 3 y 6 a 8 horas para garantizar que la muestra se secó correctamente. Entre más tiempo las dejemos, mejor fijación tenemos en la placa y menor riesgo de que se quede pegada la muestra en el papel del filtro. Con respecto a las biopsias, súper importante garantizar que enviamos el frasco con formol, con adecuada cantidad de formol y que esté adecuadamente tapado y garantizar la posición vertical. Para biopsias, nunca ponemos ni en temperatura de refrigeración ni en temperatura de congelación porque puede alterar la composición y el pH del formol tamponado. Entonces, súper importante que estas muestras siempre se conserven a temperatura ambiente. Con respecto al transporte de muestras de gases arteriales tal vez, o la gasometría arterial, probablemente sea de las muestras más complejas, no solo por su obtención, que sabemos que es difícil, sino por la conservación de los elementos poros. Estamos hablando de gases que están en un líquido y que una vez salen del sistema cerrado, que es nuestro sistema sanguíneo, empiezan a diluirse en el ambiente. Entonces, súper importante que las muestras de gases arteriales se procesen lo antes posible. Las muestras extraídas en jeringas de plástico, porque hay unas que son de vidrio, deben ser analizadas inmediatamente. Si el análisis se va a retrasar, inmediatamente se debe garantizar temperaturas de refrigeración, pero no en el tope superior, no en el límite superior de 8, sino tirando a temperaturas de congelación, es decir, entre 4 grados para abajo. Se recomienda analizar la muestra en menos de 15 minutos para la PO2, PCO2 y el lactato son los más lábiles y se pueden conservar hasta 1 hora en pila de hielo para otros análisis que se pueden hacer en gasometría arterial, como son el pH, los electrolitos, hematocrito y glucosa. Súper importante, el tiempo para gases arteriales es extremadamente crítico, chicos. Súper importante en el transporte de muestras, la persona, los laboratorios proveedores
generalmente son los responsables de entregarles el auxiliar de transporte de muestras a la persona que va a ser responsable o el operador logístico que va a ser responsable. Si yo estoy subcontratando con un laboratorio de referencia, debo pedirle a ese laboratorio de referencia que me garantice que la persona o el operador que está transportando las muestras cumpla con esa normatividad, que tenga el curso de transporte de mercancías peligrosas, que cumpla con la normatividad en términos de las neveras que está utilizando para el transporte y que me cumpla también con criterios de trazabilidad. Que yo como laboratorio que estoy confiando o toma de muestras o IPS o clínica, pues sea cual sea el prestador que tomó la muestra, si yo estoy remitiendo a otro laboratorio para que me procese, debo pedirle que me garantice esa trazabilidad de las muestras. Entonces, súper importante que se deje registro de quién recibió, quién entregó la muestra, quién la recibió, cuántas muestras se entregaron, en qué temperatura se entregaron y que quede, ojalá, una evidencia fotográfica de esas muestras que se entregaron para que así sea trazable en todos los ítems del proceso. Y con eso vamos por finalizada la presentación. Espero que les haya sido de utilidad y ya pasamos a la parte de preguntas. Si tienen, vamos a mirar por acá en el chat si hay preguntitas. Por ahora no tenemos preguntas, abrimos los micrófonos por si tienen alguna inquietud que quieran plantearnos. ¿Qué programa es uno de comida preparada? Hola. Parece que no hay preguntas. Bueno, espero que sea porque el tema quedó súper claro y no porque no entendimos nada, entonces no tenemos nada que decir. Siendo así, si no tenemos ninguna pregunta, damos por finalizado el espacio. Estamos a su total disposición para las inquietudes que surjan posteriormente y esperamos que la información que hemos entregado hoy haya sido útil para ustedes. Un gusto y muy feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Yo creo que Alejo tiene el control.